honorables senadores, la mesa directiva y naturalmente a la ministra Alicia Arango, a quienes tienen un saludo cordial y cálido como siempre. Bueno, yo quisiera tocar básicamente 4 temas que me preocupan en este momento respecto de la respuesta del gobierno a esta pandemia. Sí, Colombia, en términos comparados con América Latina, pues no está mal en términos de camas de UCI por 100.000 habitantes. Estamos hablando de 5.800 camas. No obstante, no todas estas camas de UCI tienen ventiladores. El gobierno adquirió 2.100 ventiladores, pero me temo, y así me lo confirmó el ministro la semana pasada, que estos ventiladores no llegan antes de los meses de junio y julio. Es decir, el pico de la pandemia que estiman los expertos es entre finales de abril y mediados de mayo, pues nos va a coger sin una dotación suficiente de ventiladores. Y estas compras que se hicieron, que son importantes, no van a estar a tiempo. Yo insistí mucho, hace más de un mes, en la imperiosa necesidad de fabricarlos aquí en Colombia. Hubo voces muy escépticas porque pues, tenemos poca confianza en nuestras propias capacidades, pero lo que hemos visto es justamente una capacidad extraordinaria por parte de cerebros, de personas que conocen cómo hacerlos, y veo que en las últimas semanas ha habido una integración con la industria para producirlos en serie. Ojalá se puedan producir a tiempo. Aquí el tiempo vale oro. Segundo, no hay reactivos suficientes para hacer o para tomar las pruebas moleculares, que son las más importantes. Estos reactivos, pues hay muy poquitos en el Instituto Nacional de Salud. Les doy 2 ejemplos. El departamento del Huila tiene un laboratorio acreditado, que es el de la Secretaría de Salud, y acaba de acreditar un segundo, que es el de la Universidad Surcolombiana. Tienen todo para hacerlo, profesionales de primera línea, pero no tienen reactivos. El gobierno dijo que los reactivos llegarían el 20 y estarían disponibles el 21, 4 o 5 días antes de la fecha que señaló el presidente de la República para levantar esta cuarentena. Yo me hago la pregunta, ¿cómo levantar una cuarentena si no hay suficiente información sobre el nivel de contagio? Porque estamos haciendo 1.300 pruebas al día, lo cual es pues, un ratio supremamente bajo. 3. Respecto de los medios de seguridad biomédica y máscaras. Si el país organizara a toda su base textilera, no podría producir máscaras en suficiente volumen para permitir o prepararnos para un levantamiento de la cuarentena. Si miramos lo que están haciendo los países que, digamos, han sufrido esta cuarentena con anticipación, como los casos de los países europeos, tienen verdaderos puentes aéreos entre China y sus respectivos países, porque China es el único país que puede producir centenares de millones de máscaras, que es lo que necesita un país para poder levantar la cuarentena lo más rápido posible. Este es un punto de preocupación muy grande, porque pues, en España van a levantar a mediados de mayo, Francia anunció que levantaba parcialmente a partir del 11 de mayo, pero lo van a hacer con stocks de centenares de millones de máscaras. Alemania importa 25 millones de máscaras por semana de China, además de su producción nacional. Entonces yo este tema veo que no se han tomado acciones aquí en el país para poderle ofrecer eso a la población colombiana, que vuelva a trabajar con medidas de seguridad. Vuela Lufthansa, KLM, Iberia, España, tienen un verdadero puente aéreo entre China y sus países. Y entre Estados Unidos, cuando uno mira las aplicaciones que hacen seguimiento de los vuelos, el grueso de los vuelos entre China y Estados Unidos son aviones de carga llenos de material biomédico y de material necesario para enfrentar esta pandemia. 2, señora ministra, cárceles. Como lo hice con los ventiladores, les mandé una carta, también mandamos una carta con el senador Velasco anunciando la catástrofe que se viene. Y lo señaló el senador José Obdulio Gaviria. Esa puede ser la mancha más grande en toda la acción del gobierno frente a esta pandemia. Es que están convirtiendo a las cárceles en clústeres de propagación de la enfermedad. Si observan lo que pasó en Irán, en donde se demoraron en tomar, como se ha demorado el gobierno en tomar medidas, pues soltaron de un tajo 80.000 presos sin
que poder tener medidas de discriminación o distinguir entre presos que son peligrosos y violentos y los que no lo son. Esta medida no puede ser una medida de política criminal ni una medida de política carcelaria. Es primero que todo una medida humanitaria, de caridad cristiana, y yo creo que en esta Semana Santa el Papa Francisco lo resaltó inmensamente. Esto acude a los más profundos valores, a la más profunda sensibilidad de una sociedad cristiana. Es un asunto de salvar la vida de las personas que están allí en una sociedad que no contempla la pena de muerte. Entonces, pues hacer las cosas tarde acá es no hacer nada, francamente. Me parece que esto le ha faltado mucho más carácter al gobierno nacional para tomar una medida urgente, rápida y sabérsela explicar al pueblo colombiano. Las consecuencias van a ser luego mucho más graves. Tercero, gran preocupación, nuestras fronteras, ministra. Nuestra prioridad en este momento es sobrevivir el COVID-19 y un colapso humanitario en Venezuela es una amenaza directa contra nosotros. Y por último, el Banco de la República otorgó líneas de liquidez por valor de 13 billones de pesos al sector financiero ampliado. Es la primera vez que el Banco de la República hace esto y es muy importante. El Banco de la República provee liquidez al sector público. El sector público emite bonos y el Banco de la República entrega plata. En este caso lo hizo para el sector financiero ampliado. Lo que a mí me parece muy grave, ministra, es que eso fue el 12. Y entre el 12 y el 10 de abril se decretaron en las asambleas de accionistas una repartición muy grande de dividendos. Dividendos que además, como usted bien sabe, pues obtuvieron beneficios tributarios en la pasada reforma, además de lo que significa para la banca eliminar la renta presuntiva. La pregunta aquí es muy compleja, es decir, los requisitos de Basilea III, y eso es un debate que yo creo que tiene que dar el país, después de la crisis financiera de 2008, son más exigentes que Basilea II y Basilea I para evitar el pánico bancario. Esta es una situación típica de riesgo sistémico de pánico bancario. ¿Cómo se explica que el Estado colombiano, con una tasa de interés prácticamente a cero, de plata pública, fondea a los bancos e inmediatamente los bancos más importantes del país salen a decretarse dividendos? Dividendos por billones de pesos. Cuando esta plata debería estar reforzando o fortaleciendo el capital de solvencia de los mismos bancos para enfrentar una eventual crisis que se puede dar en 3 o 4 meses. Porque en las crisis de los bancos, para evitar el colapso de los bancos, siempre es el Estado que termina nuevamente fondeando. Es un riesgo supremamente grande y sobre todo me parece que una actitud de verdad muy cuestionable por parte de los grandes bancos de este país. Si uno lee las páginas de los diarios franceses o de los diarios británicos o el Financial Times, el Wall Street Journal, uno observa que el gran debate que existe en este país es, listo, vamos a fondear ilimitadamente a los bancos para que puedan enfrentar esta situación y transmitir el dinero al sector real, pero viejo, no repartas dividendos. Así se estableció. Senador, 30 segundos más para que la ministra pueda tener. Así se definió en los Estados Unidos, así se discute en la Unión Europea. ¿Cómo explicar que tan pronto sale esta medida se reparten grandes montos? El solo Grupo Aval repartió 1.5 billones de pesos en dividendos el 30 de marzo. La gran pregunta, después nos preguntamos por qué esta plata no le está llegando a las MIPYMES. El Estado colombiano, también haciendo un gran sacrificio, destina el 80% de la garantía para que esta plata le llegue al empleador y salvar el empleo de los colombianos más humildes. Mientras tanto, 1.5. Y mientras tanto, los medios de comunicación se dedican exclusivamente a mirar qué alcalde está cobrando 10.000 pesos más en una lata de atún y qué alcalde cobró un mercado 50.000 y no 40.000, es decir, corrupción, pero ínfima y ridícula corrupción